y responder correctamente en la sección de preguntas. Hay que recordar que los quistes odontogénicos son cavidades recubiertas por epitelio, que en su mayoría son originados por los restos celulares que quedan atrapados en el proceso de fusión del hueso o en tejidos gingivales periféricos y que en su mayoría tienen un contenido líquido y semilíquido. Y gran parte de estos son diagnosticados comúnmente por encuentros radiográficos en una consulta por un tratamiento no relacionado con el quiste. El tratamiento de estas lesiones en su mayoría es enucleación, pero pues obviamente hay sus respectivas excepciones. El primero que vamos a ver es el quiste odontogénico glandular. Fue descrito primero en 1987 y se deriva de los restos de la lámina dental o de los restos de cerres. La localización más común de la aparición del quiste odontogénico glandular, con aproximadamente un 80% de los casos, es la región anterior de la mandíbula y comúnmente sobrepasa la línea media. La lesión prevalece 3-1 entre la mandíbula con el maxilar superior, y afecta principalmente a hombres en la quinta década de la vida, pero también ha sido relatado en edades variadas. El quiste odontogénico glandular puede ser considerado un quiste de crecimiento lento e indoloro. Su tamaño puede variar de menos de 1 centímetro a 10 de diámetro y su aspecto histopatológico también puede ser confundido con un carcinoma mucoepidermoide central y el quiste periodontal lateral. El tratamiento de este quiste varía desde técnicas más conservadoras como curetaje y o fijación del hueso circundante con solución de Carnoy hasta procedimientos más extensos como escisión en bloques debido a su agresividad local y alta tasa de recidiva de hasta un 30%. El siguiente sería el quiste odontogénico calcificante o de Gorlin, que este quiste se deriva del remanente epitelial de la gengiva o en el interior del maxilar o de la mandíbula. Clínicamente este quiste tiene una predilección por el sexo femenino y tiene una alta incidencia en la segunda década de la vida. En muy pocos casos son reportados en individuos mayores de 40 años, pero también leí que se pone entre los 60 y los 70 años un segundo pico de mayor número de casos registrados. La zona más frecuente de aparición es a nivel de los dientes anteriores del maxilar y por delante de los premolares. Radiográficamente se presenta como un área radiolúcida bien definida de 2 a 4 centímetros de diámetro y el tratamiento de elección es la enucleación del quiste con un buen pronóstico después de la enucleación debido a que hay una pero muy baja recurrencia en esta lesión. El quiste dentígero o folicular es un quiste que rodea la corona de un diente impactado no erupcionado. Se deriva del epitelio dental externo y se presenta en edades en donde hacen erupción estos órganos dentarios. Afecta a los dientes que tienen mayor problema al momento de erupcionar, como los terceros molares y los caninos, y en la presencia de un quiste dentígero o folicular puede haber un aumento de volumen muy discreto. La corona puede estar parcial o totalmente involucrada, así como gran parte del diente. Radiográficamente, el quiste dentígero se presenta como una radiolucidez de bordes corticolizados, unilocular y rodeando la corona de un diente no erupcionado. En su histopatología tenemos que está compuesto por epitelio escamoso de 2 a 10 capas de células y tiene un tipo de infiltrado inflamatorio. En la presencia de un quiste dentígero o folicular, al masticar puede provocar hemorragia al paciente. Y en cuanto a su tratamiento, tenemos la enucleación o la extracción del diente asociado en caso de los terceros molares. El tumor odontogénico queratoquístico o queratoquiste odontogénico es un tumor que se puede presentar a cualquier edad, pero tiene mayor predilección a presentarse entre la segunda y tercera década de la vida.
Este tumor odontogénico queratoquístico puede alcanzar grandes dimensiones y su comportamiento clínico es agresivo. Además, tiene un alto potencial de proliferación. Este queratoquiste puede ser indicador de carcinoma de células basales nevoides y está altamente relacionado con el síndrome de Gordon y Goltz. Al estar relacionado con el síndrome de Gordon y Goltz, los pacientes que lo tengan tenderán a presentar de 2 queratoquistes a más, pueden tener cáncer de piel y además pueden presentar deformidades. Aunque es importante señalar que no todos los queratoquistes están relacionados al síndrome de Gordon-Goltz. Este queratoquiste se presenta sobre todo en el cuerpo y la rama mandibular y se va a presentar el paciente a consulta normalmente con un aumento de volumen debido a lo que les acabo de mencionar de que puede alcanzar grandes dimensiones. Y al haber un aumento de volumen se requiere hacer radiografía. Entonces, radiográficamente, pues este queratoquiste odontogénico va a mostrar un aspecto cavitario oval redondeado y se va a presentar como una imagen radiolúcida bien circunscrita y va a presentar bordes radioopacos delgados. Es importante señalar, además, su histopatología, puesto que el queratoquiste odontogénico consiste en una cavidad patológica revestida por epitelio pavimentoso estratificado delgado que exhibe una camada superficial paraqueratinizada y corrugada y no va a tener invaginaciones dermoepiteliales. En cuanto a su diagnóstico diferencial, vamos a tener que podría ser también un ameloblastoma o un mixoma por sus características radiográficas al presentarse como vidrio esmerilado, pero el diagnóstico definitivo será dado por las pruebas histopatológicas correspondientes. En cuanto al tratamiento, tenemos diferentes opciones, pero hay que destacar que el tratamiento debe ser lo más conservador posible en orden de garantizar pues, el bienestar mayor para el paciente. Y el tratamiento podría ser enucleación, osteotomía periférica, que es hacer un corte en el tejido óseo para que el epitelio que hubiera permanecido pues sea retirado. La marsupialización, que simplemente es drenar el contenido del quiste para que haya descompresión y que así disminuya el tamaño del tumor. También se puede utilizar la solución de Carnoy, que es un químico que quema el epitelio con ácido acético y otros componentes. Y también se utiliza la crioterapia y la marsupialización. Buenos días, mi nombre es Fernando Alonso Esquivel. Yo les voy a presentar sobre el quiste de erupción. Este tipo de quiste, lo más importante que deben saber es que tiene características de un quiste dentígeno. ¿A qué me refiero con esto? Estos tipos de quiste, como lo podemos ver en las imágenes que están aquí, son quistes que rodean la corona del diente. Estos quistes suelen erupcionar a través del hueso, pero no sobre el tejido blando. Sin embargo, clínicamente, como se puede ver, es como una consistencia blanda, es una masa blanda con consistencia fluctuante sobre la cresta alveolar. Los puntos importantes sobre este quiste es de que no requiere una biopsia para saber el tipo de quiste o el diagnóstico. Estos tipos de quistes se pueden presentar en cualquier tipo de diente y el tratamiento consiste en una incisión quirúrgica. Al hacer una incisión quirúrgica puede liberar el contenido hemorrágico que tiene adentro. Como lo podemos ver, tiene como una coloración violácea y puede tener un contenido hemorrágico, como ya lo mencioné. Al masticar, el mismo paciente se puede provocar una hemorragia. Estos son los puntos de una manera resumida que deben de saber del quiste de erupción. Ok, el segundo tipo de quiste del cual vamos a hablar es del quiste lateral periodontal. ¿Y cuál es este tipo de quiste? Este tipo de quiste es un quiste del desarrollo embrionario no queratinizado.
Estos tipos de quistes suelen localizarse en la parte media lateral adyacente a la raíz del diente. Lo que deben saber, pongan atención, lo que deben de saber más importante de este tipo de quiste, son los siguientes. La característica número 1 es la localización. Como ya lo mencioné, estos tipos de quistes suelen ubicarse en la parte media lateral adyacente a la raíz del diente, como lo podemos observar en la imagen a la derecha y en las radiografías. Número 2 es de que es autodelimitado. ¿A qué me refiero con esto? No tiende a crecer a más de 1 centímetro su diámetro. Y número 3 es de que está relacionado a dientes vitales. ¿Cuáles son estos dientes vitales? Son el canino, los premolares y los incisivos inferiores. Lo siguiente que deben de saber de este tipo de quiste es la etiología y la patogenia. Estos quistes se van derivando de la lámina dental del hueso despegado al ligamento periodontal. Lo tercero que deben de saber son las características radiográficas. Como podemos observar en la parte inferior, podemos ver imágenes de radiografías que están relacionadas a este quiste. Como lo podemos ver, es de que es un quiste radiolúcido, en una zona radiolúcida, es bien delimitado y está localizado en la parte media a las raíces laterales a ellas. Lo que sigue es las características histopatológicas. Las características de este tipo de quiste es de que tiene una recidiva más baja. ¿Cuáles son las condiciones para que tenga una recidiva baja o alta? Como ya lo sabemos, es el tamaño. El tamaño de este tipo de quiste es menor. Entonces, la recidiva, por ende, va a ser más baja a comparación de un queratoquiste, de que su tamaño va a ser más grande. Entonces, lo que sigue para saber si tiene una recidiva más baja es la localización. Si está situado en una zona para el que el cirujano es más fácil hacer una nucleación o retirarlo, la recidiva va a ser más baja. Y por ende, la tercera es que la capacidad de proliferar de las células de este quiste es menor. Entonces, es muy baja la probabilidad de que haya una recidiva de este tipo de quiste. Y por último, es el tratamiento. El tratamiento consiste en una enucleación. Eso es lo que más importante que se deben de quedar con este tipo de quiste. Hola, yo les voy a hablar acerca del quiste gingival del adulto y este va a ser un pequeño quiste de origen embrionario que se va a situar en el tejido blando de la encía por fuera del hueso. Va a tener una frecuencia menor al 0.5% y se va a presentar durante la quinta y sexta década de la vida. También tiene una predilección por la mujer y se le va a asociar a dientes vitales y raramente va a ser múltiple. Clínicamente se va a presentar como una tumefacción llena de líquido, firme pero comprensible. Se va a situar sobre la encía vestibular de la mandíbula en el 60 u 80% de los casos, o en el maxilar, en la región de los premolares, caninos e incisivos. Radiológicamente, la mayoría de estos quistes gingivales van a estar confinados en la encía y por lo tanto no se les va a apreciar en las radiografías, aunque sin embargo se originan en una depresión inducida por la presión en el hueso alveolar subyacente, aunque también este va a ser visible en la radiografía. Histológicamente, las lesiones van a ser de un tamaño pequeño con un revestimiento epitelial parecido al quiste periodontal lateral. El revestimiento pues va a ser delgado y puede presentar células claras. Para su tratamiento, pues lo vamos a tratar fácilmente con una enucleación conservadora y no va a y no tiene tendencia a recurrir. Para esto yo les voy a presentar un caso clínico. Muy bien, doctores, yo les voy a presentar a Joel Muñiz, de 48 años, está acudiendo a consulta de control. Señor, le voy a pedir que me abra, por favor. Ok, estamos observando un abultamiento de la mandíbula indoloras en su escrito, de igual color que la mucosa gingival, no mayor a 1 centímetro, entre el incisivo lateral inferior izquierdo y el canino inferior izquierdo. Para este diagnóstico diferencial, pues lo voy a asociar al quiste gingival del adulto y al quiste periodontal lateral. Se le realizó al paciente
Una radiografía panorámica donde se observó la lesión radiolúcida bien delimitada entre el incisivo lateral inferior izquierdo y el premolar inferior izquierdo. Para su tratamiento se le va a tratar con enucleación total y control a distancia. Yo soy Mariel y les voy a explicar un poco del quiste radicular o periapical. Este va a ser más frecuente y va a representar más de la mitad de los quistes bucales. Se va a originar de los restos de malacés, los cuales pueden aumentar de tamaño en respuesta a una inflamación causada por una infección bacteriana de la pulpa o como respuesta directa al tejido pulpar necrótico. Según la OMS, es más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, algunos autores mencionan que estas relaciones se invierten. Puede presentarse entre la tercera y cuarta década de la vida, cuando es más habitual su diagnóstico. Se registra una mayor incidencia en la región anterior del maxilar superior. Para algunos de sus métodos de diagnóstico son la radiografía panorámica, la radiografía periapical o un estudio histopatológico. Radiográficamente se va a presentar como una imagen radiolúcida redondeada, bien circunscrita en el ápice de la raíz de un diente desvitalizado. Y histológicamente se va a caracterizar por una cavidad revestida de epitelio plano no retinado de espesor variable y pues por lo general va a estar inflamado y también se va a ver neutrófilos en el revestimiento epitelial. Para su tratamiento se le recomienda a los pacientes la extracción y la enucleación tras su extracción. También se les recomienda un tratamiento de endodoncia del diente responsable y se les recomienda darle seguimiento al caso. Para este caso, yo les voy a presentar a mi paciente, que es Michelle Salivar, de 23 años, está acudiendo a consulta de ortodoncia. Se observa un abultamiento en la porción anterior de la bóveda palatina. Refiere a un trauma recibido hace muchos años. Para el diagnóstico diferencial estoy considerando un quiste radicular o un quiste apical. Radiográficamente, en la imagen que nos trajo la paciente, se observa una imagen radiolúcida ovalada con bordes definidos limitando una línea radiopaca ubicada en la zona apical desde el número 13 al 23. Se realizó una prueba de vitalidad pulpar donde no hubo respuestas en el 21 y 22. Para su tratamiento se le recomendó la extracción y la enucleación tras su extracción para evitar un quiste residual. Y esto sería todo por mi parte. Muy bien. Ahora es una sesión de preguntas. Sí, doctor, nada más que yo la voy a proyectar. Vamos a hacer un Kahoot, profe. Ok, para que se conecten rápido, los que ahorita que les pasen los datos, por favor. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Sí. Ok. A ver, doctores, vamos a tratar de darle... Ándale, perfecto. Participación en los 3 primeros lugares, ¿les parece? Tengo una pregunta, ¿dónde la pongo?
Elige tu tipo de cuenta, ¿dónde le pongo? Hola. A ver, ¿Elige ¿dónde? tu tipo de qué, perdón? ¿Sí pudiste, Alejandro? No. Elige tu tipo de cuenta, ¿dónde le pongo? De participante, ¿no? No viene Es diciendo. estudiante, profesional y personal. ¿No es estudiante? Sí, estudiante. Muy bien, Jonathan Estrella, 18, 71, 92, Carla, Valeria, Javier, Alexis. ¿21? ¿Y cuántos son ustedes del equipo? Somos 4. 26, 24, 25, 26, 27. Faltan algunos. ¿Quién falta para esperarlo? Ya pude, gracias. Ok. $37 menos yo, 36. Menos 4, 32. Faltan 5. Al que no se conecte, participación menos, porque pues hay que estar atentos. Yo me estoy conectando, Doc, pero sigue cargando. Ok. Y además de usted, ¿quién falta? Yo, Doc. Víctor, ¿quién más? ¿Alma? ¿Quién más? 26, 28. Bueno, ahí me pasan la lista, equipo, por favor. Sale, Doc. Empiécenlo, por favor. Ahí vaya. Ok. Me faltaron 2. Exacto, ¿ya ven? Listo. Doc, a mí no me pareció bien la pregunta, ¿año que qué, perdón? ¿En qué fue descrito el quiste ontogénico glandular?
¿Se supone que debería salir una foto ahí o qué? No, no sale foto.
Muy bien, miren, antes de que se me olvide, por ahí hay algunas situaciones que hay que aclarar. La mayoría lo contestó bien, pero por ejemplo, en donde mencionaba, la pregunta que mencionaba que la mayoría de los quistes tenían pus, hay varios que pusieron que sí. No, un quiste puede sobreinfectarse, pero generalmente, perdón, generalmente un quiste es asintomático, ontogénico, o del desarrollo, también los del desarrollo pueden sobreinfectarse, pero generalmente son asintomáticos, pero pueden sobreinfectarse debido a la cronicidad. Y si se infectan, ahí sí puede haber contenido purulento, pero no es que sea parte de los quistes, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien claro, no es que sean parte de los quistes. Número dos, otra que me llamó la atención, que si el quiste ondogénico glandular se llamaba así porque estaba cerquita de glándulas, no, por supuesto que no. Una cosa, y la mayoría lo puso correcto, pero para el que no, una cosa es que en su histopatología tenga contenido glandular, que tenga parte glandular, y otra cosa es que porque esté cercano. Pues cercano, no hay glándula cercana ahí, ¿no? Es intraóseo. Entonces, ahí la respuesta es no, pero tiene contenido glandular, pues por eso se llama así, tiene células mucosecretoras. Otra que me haya llamado la atención, les pusieron muchas del periodontal lateral y muchas veces se confundieron. Puede haber un periodontal lateral en mandíbula o en maxilar.
Son más frecuentes en maxilar, pero también, perdón, en mandíbula, pero también puede haber en maxilar. Otra que se hayan fijado, esta pregunta. Esos detallitos son importantes porque son detalles diagnósticos, ¿eh? Y había muchas muy fáciles y algunos sí se equivocaron, entonces hay que, aquí cada quien se dio cuenta pues cómo anda, ¿no? Y lo que debe de estudiar. Entonces el primer lugar fue Antonio Álvarez, ¿cierto? 18,191. Yo digo que nos ponga participación en los primeros 5, Doc. Los primeros 5. ¿Quién es el primero? Antonio ¿Cuándo? matrícula. ¿Sí es usted que ganó, no? ¿O no? Sí, 1972-65. 1972. 65. El segundo, ¿quién es? Matrícula, ¿quién es el segundo lugar? 1948-67. 19. Osiris. ¿Sí es usted Osiris? Sí. Y 1951-43. Paola. ¿Quiénes son los otros dos, doctora? Doctores, los otros dos que quedaron cuarto y en quinto. Bye, Doc. Fíjese, cada pregunta fue respondida correctamente por más del 65%. Pues está bien, ¿no? Andan manejando buenas estadísticas. Estrella. Estrella, ¿cuál es su matrícula? Ah, 19-5309. 19-5309, ok. ¿Y Adrián? La matrícula es 19-49-49. 19-49, perfecto, gracias. Aquí están los 5, pues. Ahora pásame, por favor, las matrículas de los que participaron en la actividad. Sí, Doc. ¿Que la subamos? No, me la dicen para apuntarlos en la lista. Es 19-54-05. Fernando, ¿ah? Sí. Ok. 20-49-22. Ok, muy bien. 2. 19-84-22. Itzel, muy bien. 12-60-15. El primero. Jorge David, perfecto. Muy bien, gracias. Hay algunos que se les facilita más el estudiar leyendo. Hay otros que se les facilita más viendo resúmenes, haciendo resúmenes. Otros se les facilita más en videos, en tutoriales. Bueno, para que se les facilite más en tutoriales, en videos, quedó grabada la participación de sus compañeros, la participación de equipo aquí en la clase. Yo diría que es una buena, o sea, la verdad que tocaron los puntos más importantes. Entonces, al examen, pues ya con esto tienen casi el 50% del contenido de la unidad. O sea, a los que se les facilite estudiar más así, pues háganlo, aprovechen la grabación, aprovechen el trabajo que hicieron sus compañeros. Y de esa manera, como les comento, para algunos es mucho más sencillo estudiar, ¿no? Hay distintas maneras. Usted puede usar pues, la que más se le facilite y le dé muchos mejores resultados, pero la verdad que está bastante bien explicado. Entonces, pues yo creo que no debe de haber ningún problema, ¿no? Hasta para que no digan, hasta un tutorial les hicieron sus compañeros para que estudiaran. Muy bien, y quedaron 3 compañeros, no me acuerdo quién es, para el caso de la menoblastoma. Fernando, usted es uno, Sí, Itzel. Fernando, Itzel, y falta uno. ¿Quién es la tercera persona? Paola. A ver, Fernando, adelante, por favor, compártanos el caso. sale, ahí comparto pantalla. ¿Sí se ve ahí? Sí. Ok. El caso que les vamos a presentar, bueno, el que lo voy a presentar yo es del ameloblastoma sólido. Aquí podemos ver a una paciente femenino
de 58 años de edad, quien fue a consulta por tener un aumento de tamaño en la zona anterior mandibular, así como lo podemos ver en la imagen A, con una evolución relativamente imprecisa, quien mencionó en la consulta el deseo de que fuera eliminado. Los antecedentes médicos y familiares no revelaron hallazgos importantes que tuvieran relación con la patología encontrada. Sin embargo, la paciente mencionó que la simetría del rostro iba aumentando al pasar el tiempo. Esto es una de las características de la ameloblastoma sólido. Aquí en la imagen A podemos ver una vista extraoral del paciente donde se evidencia la simetría facial en el sector anterior inferior izquierdo. Y en la imagen B podemos ver una vista oclusal intrabucal en la cual se observa la expansión ósea en el sector postero inferior izquierdo. En las siguientes imágenes podemos ver una vista panorámica de una tomografía computarizada, donde se observa la imagen hipodencia de los bordes definidos con un patrón locular, y en la imagen B podemos ver un corte axial, donde evidencia la expansión y adelgazamiento de las tablas óseas vestibular y lingual. La correlación de los hallazgos clínicos pudieron permitir a los doctores establecer los diagnósticos presuntivos que estaban entre lo que era el tumor odontogénico, queratinizante, ameloblastoma y tumor odontogénico adenomatoide. Se tomó una biopsia incisional para confirmar el diagnóstico, y el diagnóstico definitivo de la lesión, de acuerdo al estudio histopatológico, dio el resultado que era un ameloblastoma sólido. Aquí podemos ver el tratamiento de la secuencia del procedimiento quirúrgico. En la parte A se ve la cavidad luego de haber sido removido el tumor. En la parte B podemos ver una placa de titanio colocada al paciente, y en la parte C podemos ver la sutura que se le hizo al paciente femenino. Este tipo de tratamiento se realizó con la finalidad de obtener un pronóstico satisfactorio después de un año, tomando en cuenta la posibilidad de recidiva que pueda tener esta lesión. Obviamente se trató el paciente con más sesiones para ver si había una recidiva. Aquí podemos ver una radiografía panorámica postquirúrgica donde se observa la placa de reconstrucción que se utilizó en la rehabilitación después de hacerle el tratamiento al paciente. Y eso es todo. En conclusión, me quedo con que la ameloblastoma pues, es una neoplasia de crecimiento lento, es agresiva, es asintomática y es capaz de generar una deformidad facial. Tiene una alta tasa de recurrencia debido a su capacidad de infiltrar el hueso trabecular, lo cual corresponde con el caso expuesto debido al aumento de volumen de la paciente. Bueno, y vean cómo el Y eso sería tratamiento... todo. Ok, perfecto. Y vean cómo el tratamiento fue bastante agresivo, ¿no? Y la radiografía nos muestra la extensión del mismo. Había una simetría importante y el tumor estaba tanto por... Ahí está, sobre todo el lingual, pero también involucraba vestibular. O sea, vean el tamaño del tumor, ¿no? Y pónganos, por favor, la tomografía, doctor. Sí. No, pues vean qué grande. Vean qué grande qué grande el tumor, ¿no? O sea, pues, en la tomografía se aprecia fácilmente y por ende el reborde estaba libre, aunque ya estaba medio adelgazado ahí, pero estaba libre. A ver, la que sigue. Ok, placas de titanio y vean nada más, ¿no? Perfecto. Aquí no hay, como comentábamos el día de ayer, aquí no hay tantas posibilidades de rehabilitación. Aquí sí está más restringido, porque como hay una destrucción completa del hueso, pues no es como el queratoquiste, que se hace un curetaje y el hueso empieza a formarse de nuevo. Aquí sí es más reservado. Muy bien, Fernando, ¿me dices tu matrícula, por favor? Claro que sí, es 195405. Perfecto, gracias. Vamos, anda con todo, Fernando. ¿Itzel? Sí, pues que el primer parcial me fue mal y necesito recuperarme. Eso es todo. ¿Ya, Doc? Ajá, por favor. Ok. Ay. Ok. Ya se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ameloblastoma sólido. Y tengo un paciente masculino de 43 años referido al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Regional. Tenemos una fotografía frontal del paciente sin mostrar un aumento de volumen extraoral.
Se presenta un aumento de volumen con un año de evolución asintomático y con movilidad dental en la zona anterior y lazo izquierdo de la mandíbula. Tenemos después una fotografía intraoral inicial del paciente donde se observa en la exploración intraoral un aumento de volumen en la región mandibular con incremento de expansión de corticales involucrando las piezas dentarias 32 a 36, es decir, del lateral inferior izquierdo al primer molar inferior izquierdo, sin dolor a la palpación ni a la percusión. Se le tomó una ortopantomografía donde observamos una zona radiolúcida multiloculada con un aspecto de pompas de jabón de bordes bien definidos, donde se localizaba desde la pieza dentaria número 37 a la 42, por lo cual se decidió tomar una incisión en la misma cita. Después tenemos una tomografía del macizo facial en la cual realizamos la reconstrucción volumétrica donde observamos el grado de compromiso de la lesión. Luego tenemos la tomografía computarizada donde se realizó la medición en el punto de mayor longitud en un corte axial, obteniendo así 26.44 milímetros por 43.28 milímetros. El paciente fue llevado a quirófano para realizarle una reserción mandibular con bordes de seguridad de la lesión, donde se le colocó una placa de reconstrucción mandibular. Posterior a esto se le realizó un cierre por planos y se le envió la pieza quirúrgica de cuerpo y sínfisis mandibular a un estudio histopatológico. Esta es una fotografía del paciente actualmente donde se encuentra con una adecuada evolución postoperatoria, sin manifestación a un rechazo biológico del material de construcción, con revisiones semanales por la consulta externa del servicio de la cirugía maxilofacial y no tiene datos de recidiva de la lesión. La fotografía postoperatoria intraoral a 6 meses después, donde se aprecia un adecuado proceso de cicatrización. Y ya para finalizar, tengo una tomografía y una ortopantomografía postoperatoria donde se aprecia los materiales de construcción en una adecuada función y una adecuada posición. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, tiene muy bonitas imágenes el artículo, ¿no? Me regrese tantito para ver la radiografía. Primero la foto clínica. La foto clínica, ok. Sí, la que sigue, sí, bueno. Ajá, la que sigue. Nada más que tamaño tan grande, ¿no? Ok. Y eso se correlaciona con la radio. Ponga por favor la radio. Sí. El patrón ajá, ¿te acuerdan que ayer decíamos que ahorita la OMS le puso el nombre a meroblastoma sólido, pero que también se llamaba multiquístico? Eso de multiquístico en un tiempo se usaba por la apariencia radiográfica, que es como multilocular. Sin embargo, no era un término muy adecuado, por eso se dejó en sólido o en común de lo frecuente que es, pero el patrón multilocular es característico de la cronicidad. No va a haber, de entrada no comienza siendo multilocular, comienza siendo radiolúcido unilocular y después con el tiempo se va aumentando, ¿no? Muy bien, la que sigue otra, ¿no? Sí. Ahí está, la afectación, la que sigue. O sea, ahí toman medidas, ¿no? Con fines de tratamiento. La que sigue, el procedimiento quirúrgico, vean qué grande tumor. La que sigue, la mandibulectomía segmentaria, ¿no? Ahí vean como referencia el bisturí, pues para que se den una idea del tamaño, del tamaño del tumor. Muy bien, la que sigue. Okay, la que sigue. El defecto. Ahí está. Pero pues muy bonitas imágenes, ¿no? Eso nos ayuda a ver la importancia del diagnóstico oportuno, porque a pesar de que le pusieron sus plaquitas, su placa de titanio, pues aún así es un tratamiento agresivo, ¿no? Pero pues no
no ofrece el ameloblastoma otras posibilidades terapéuticas. Muy bien, Itzel, ¿me dices su matrícula, por favor? Sí, doctor, es 198422. Sánchez Sánchez, ¿verdad? Sí. Sí. Paola, por favor. Sí, doctor. Permítame tantito. Ok, se presenta un caso de ameloblastoma sólido. Ay. Se está moviendo. Ah, ok. En este caso, vendría siendo un paciente de 12 años que acudió al servicio de cirugía oral y maxilofacial. Lo que más me sorprendió de este caso vendría siendo por la edad, y es por eso que quise ponerlo, porque me sorprendió bastante. También los antecedentes que traía este paciente es que tenía cambio de posición y movilidad de la porción anterior de los dientes mandibulares y un aumento en el volumen de la sínfisis. Ay, no me cambia. Ah, ok. En el análisis de la radiografía panorámica se reveló una gran lesión radiolúcida y unilocular que se extendía desde el diente 34 al 45. Se sugirió otro diagnóstico que fue el ameloblastoma uniquístico. Y aquí se puede observar en la radiografía. En la tomografía computarizada también se mostró una lesión expansiva con pérdida sustancial del hueso cortical. También se realizó biopsia y aquí el examen histopatológico reveló que se trataba de un ameloblastoma sólido con patrón plexiforme. El tratamiento de elección fue la excisión y la osteoctomía periférica. Y aquí los dientes 41 y 42 fueron dislocados y afectados por la lesión, por lo que fueron extraídos. Aquí el paciente tuvo un seguimiento de 8 años, sin signos de recidiva y esperando el final de la fase de crecimiento óseo para poder posteriormente instalar implantes dentales y posterior la rehabilitación oral. Y ese vendría siendo el caso en general. Y la verdad sí me sorprendió bastante la edad. Bueno, coincido con su compañera, miren, luego aquí le estoy comiendo a la presentación. El tamaño, la edad, definitivamente paciente 12 años. Definitivamente que no se considera a esa edad un diagnóstico de ameloblastoma sólido. Yo creo que por eso aquí los autores consideraron otras entidades como el ameloblastoma uniquístico. El detalle es que aquí está grandísimo, vean nada más, ya se llevó hasta la cortical ósea. Yo creo que ese es el paciente, de los pacientes más jóvenes, doctora, que yo he visto en artículos que se presenta un ameloblastoma sólido,
Sí he visto queratoquistes en pacientes muy jóvenes, pero realmente en ameloblastoma sólido, no, yo no he visto en pacientes tan jóvenes. Y eso que el ameloblastoma es una entidad demasiado frecuente en nuestra población, ¿eh? O sea, aún así es demasiado frecuente. O sea, aquí en Ciudad Juárez también no es la excepción. Ahí en el instituto se han diagnosticado varios ameloblastomas. Y vean qué grande lesión, ¿no? Este tipo de estudios de complementarios permiten al cirujano planear de mejor manera el procedimiento quirúrgico, pues, y a esa edad, pues es más complicado, ¿no? Imagínense ser así tan, ¿cómo les diré? Ser tan agresivos a esa edad, pues es muy complicado, y además la rehabilitación lo es más, porque a los 12 años se continúa con el crecimiento. Entonces, pues imagínense cuando a pacientes muy jóvenes se les hacen tratamientos muy severos, muy agresivos. Acuérdense que los huesos continúan en crecimiento, ya a los 12 años ya le falta menos, pero aún así la rehabilitación por ende tiene que irse adaptando, porque si no va quedando desajustado, le pongan lo que le pongan, y no, entonces es un reto realmente este tipo de pacientes. Muy bien, Paola, ¿me dices matrícula, por favor? 1951-43. Ok, gracias, ya le puse su participación. Listo. Aquí, ¿sí puede quitar la presentación? ¿No? Gracias. Me dicen cuando se vea la presentación, por favor. Listo. Ya se ve. Muy bien, miren, el ameloblastoma uniquístico, que es el que consideraba ahorita su compañera que los autores lo habían pensado porque es más frecuente en poblaciones, en pacientes más jóvenes que el sólido. Un sólido a los 13 años, híjole, es rarísimo, ¿no? Un ameloblastoma uniquístico tiene como diagnóstico diferencial al quiste dentígero. Este ameloblastoma uniquístico se asocia en ocasiones a un quiste dentígero del tercer molar. Ahorita vamos a ver por qué, por la gran similitud que tiene. Se presenta en pacientes jóvenes entre los 16 y 20 años de edad. Yo creo que por esa razón los autores consideraron esta entidad más que el sólido, ¿no? Definitivamente pensar un sólido a los 12 años, pues sí me dejó sorprendido, ¿no? Y yo creo que por eso publican el caso. Es más frecuente en mandíbula que en maxilar. Entonces apunten los puntos clave. Número 1, semeja al quiste dentígero. Ese es el primer punto fundamental. El número 2, afecta o se presenta en pacientes entre 16 y 20 años. Y número 3, es más frecuente en mandíbula, específicamente en el tercer molar. Esa zona es más frecuente que se presente. Esos son los 3 puntos clave del ameloblastoma uniquístico. Si vemos aquí la frecuencia, vean cómo un porcentaje elevadísimo es en esta zona, en mandíbula de región posterior, y más en el tercer molar. Vean cómo la mayor parte es en esa edad. Tienden a ser lesiones uniloculares. Si es una lesión multilocular, no creo que Paola, su caso era multilocular, ¿verdad? ¿O era unilocular? Era unilocular. Pues a lo mejor por eso lo consideraron, porque los quistes, los ameloblastomas uniquísticos tienden a ser uniloculares.
Si son multiloculares la lesión, definitivamente tendrían que considerar otro diagnóstico diferencial, ya no tanto el ameloblastoma uniquístico. Porque como podemos ver, en esta radiografía, si yo les digo que cuál es el diagnóstico diferencial, seguramente me dijeran que es un quiste dentígeno. Pues sí, efectivamente. Si yo le pregunto, oiga, en esta radiografía, ¿qué es más probable que sea? ¿Un dentígeno o un ameloblastoma uniquístico y por qué? ¿Qué me responderían? Esa radiografía sin datos clínicos, así, con la pura imagen, ¿qué me dicen que es más probable que sea? Yo sé que las dos pueden ser, pues sí. Yo diría que un quiste dentígeno porque rodea la corona del diente. Bueno, el ameloblastoma uniquístico también la rodea, de hecho, por eso es tan similar. ¿Alguien más? Yo diría que porque no tiene una continuidad muy definida, podría ser también un absceso. No tanto, no, los abscesos no se ven radiográficamente de ese tamaño, no afectan hueso. Más bien, aquí hay una situación, más que miren, estas radiografías pueden ser de un ameloblastoma uniquístico o pueden ser de un dentígeno. Características, los dos involucran un órgano dentario. Las dos involucran un órgano dentario a partir del cuello, pero también puede ser que el órgano dentario esté más hacia adentro de la cavidad, que lo incluya casi en su totalidad. Esto puede ser un ameloblastoma uniquístico y puede ser un dentígeno, pueden ser las dos cosas. En este caso, son ameloblastomas uniquísticos, porque estamos viendo ameloblastomas uniquísticos. La pregunta es, si tengo nada más esta radiografía, ¿qué es lo más probable que sea? Bueno, aquí les estoy diciendo que es un ameloblastoma uniquístico, pero si no les doy datos, ¿qué es lo más probable que sea? ¿Alguien no se le ocurre algo por qué? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Nadie? El dentígeno también. A ver, alguien ahí, hay que ser muy observadores, muy analíticos. ¿Por el tamaño de la destrucción ósea no sería, doctor? Los dos pueden ser muy similares, es todavía más sencillo de lo que ustedes están pensando. Así nada más radiográficamente, no les estoy diciendo que, porque a lo mejor el cirujano, si hace el abordaje quirúrgico, empieza él pues cuando es un ameloblastoma uniquístico, pues el hueso tiene estas características y a lo mejor lo he visto un poco, o el tejido es más friable, o a lo mejor eso ocurre cuando se trata de un dentígeno. O sea, el cirujano empieza a conocer ahí la zona. El diagnóstico diferencial lo va a hacer la biopsia. Krishna, ¿usted sabe por qué? Si nada más le enseño la radiografía, ¿qué es lo más probable que sea? Con pura radiografía. La verdad, doctor, nada más se me ocurren las opciones que dieron mis compañeros. Fíjense, Doctor, ¿y por el patrón radiográfico? Los dos pueden ser similares. Es más sencillo de lo que piensan. ¿Por la dentición? Los dos se pueden presentar a los 15 años de edad. ¿Entre qué edad dijimos? Dijimos que se presentaba El otro era entre los 25 años de edad y este era de los 15. Lo que pasa es que el quiste dentígeno se presenta obviamente en edades en donde está el proceso de erupción, y no es lo mismo que se presente un quiste dentígeno se puede presentar a la edad de que erupciona un canino, por ejemplo. El canino y el tercer molar son los dientes que generalmente tienen más dificultad para erupcionar. Entonces, en ese aspecto, por la edad, es un buen punto.
en el caso de que fuera un canino, porque el ameloblastoma oniquístico se presenta sobre todo, no afecta a caninos, no, bueno, ni nunca ni siempre, ¿no? Pero afecta, perdón, generalmente al tercer molar. El rango de edad es más amplio en el dentígero. El dentígero se puede presentar a los 13 años. Es más, se puede presentar a la edad que erupciona el canino. O se puede presentar más tardíamente, a los 18 años, a la edad que evoluciona el tercer molar, que erupciona. Entonces el rango es más amplio. La localización. Si yo veo un canino retenido y veo una zona radiolúcida, yo pienso inmediatamente en un dentígero, no pienso en un tercer molar. Pero si lo veo en región posterior, ahí donde está estas radiografías, puedo pensar en un dentígero o en un ameloblastoma oniquístico. ¿Sí queda claro o los estoy enrollando mucho? No, sí queda claro. Yo diría que esto es más probable que sea, eso corresponde a un ameloblastoma uniquístico. Por el hecho de ser molar, ¿no? Por el hecho que de sea ser, molar. eso corresponde, no, pues eso corresponde a un ameloblastoma uniquístico, pero yo diría que es más probable que sea o sea, este es un ameloblastoma oniquístico, pero es más probable que fuera un dentígero por el hecho de la frecuencia. Porque es más frecuente el dentígero. A lo mejor por cada 10 dentígeros hay 2 ameloblastomas uniquísticos que afectan el tercer molar. ¿Sí? Entonces, si usted me manda una foto por WhatsApp y me manda esta foto, me dice, doctor, ¿qué puede ser? Mire, es más probable que sea un ameloblastoma, es más probable que sea un quiste dentígero. Pero después me da más datos clínicos y al momento que usted hace la enucleación se da cuenta que a lo mejor puede ser un diagnóstico diferencial, bueno, el ameloblastoma oniquístico, pero solamente por frecuencia, es mucho más frecuente el dentígero. ¿Sí queda claro? Pero cuando se presenta el dentígero y cuando se presenta el ameloblastoma oniquístico en el tercer molar específicamente, eso complica un poco el diagnóstico diferencial. Entonces yo les voy a poner fotos y le voy a dar algunos datos y usted me va a poner qué es lo más probable. Si le pregunto, oiga, ¿qué es lo más probable que esta imagen radiográfica? Le digo, ¿qué es lo más probable que sea? Pues es un dentígero. Si le pongo una foto radiolúcida, una imagen radiolúcida que involucre el canino y le pongo como diagnóstico diferencial el dentígero y le pongo como diagnóstico diferencial el ameloblastoma oniquístico y se me pone que el ameloblastoma oniquístico está muy mal, ¿no? Porque el ameloblastoma oniquístico no se presenta en el canino. No suele presentarse en el canino, acuérdense, ni nunca ni siempre. ¿Queda claro o más o menos? Y si no queda claro, si queda claro más o menos, díganmelo para explicarlo de otra manera. Pues por mi parte sí queda claro. Y por más, Estrella, Adrián, Fernando, también, ¿no?
Jóvenes, una disculpa. ¿En qué me quedé? Doctores, ya se me Estaba fueron. mencionando las características de por qué era un ameloblastoma oniquístico y no un dentígero. Miren, otra vez, cuando ustedes vean una lesión de este tipo, tienen que pensar, y se los he dicho varias veces, y eso les va a ayudar mucho en su práctica profesional. Tienen que ver, a ver, en un tercer molar, ¿qué es lo más frecuente que puede ser? Un dentígero, perfecto. Pero si no es un dentígero, ¿cuál sería la segunda opción? Pues con estas características radiográficas que yo estoy viendo, la segunda opción es un ameloblastoma uniquístico. ¿Queda claro? Sí, doc. Perfecto. Un tercer, piensen en un canino, una zona radioluz involucrando el canino, ahí no es frecuente un ameloblastoma oniquístico. Ahorita vamos a ver un tumor odontogénico que sí es frecuente ahí, pero esa es la base para que ustedes sean buenos clínicos. Ay, caray. Les he dicho muchas veces que ustedes son una parte muy importante del rompecabezas en cuanto al diagnóstico se refiere, porque los pacientes acuden con ustedes. Yo como patólogo, de cada 10 casos conozco a un paciente o a dos, y eso cuando nos hablan ahí. Pero yo no conozco pacientes, yo nada más conozco los datos clínicos del paciente, conozco la radiografía, conozco los datos clínicos, conozco la radiografía y tengo el tejido y veo las características celulares, pero generalmente nos lo manda el cirujano maxilofacial, el periodoncista, nos lo manda el endodoncista, es decir, ¿cómo les diré? No vemos tanto, nosotros no vemos a los pacientes, ustedes sí, y el ver a los pacientes es una riqueza muy grande, porque ustedes los pueden evaluar, los pueden interrogar y los pueden asesorar, y ustedes son los que van a dar la cara frente a los pacientes. Entonces eso es importante. Un ameloblastoma uniquístico puede ser de 3 tipos: intraluminal. Esta es la luz, esta animación del libro de patología es muy buena. Esta es la luz, este es el diente que está incluido, y estos son restos de tejido. Esos restos de tejido están dentro de la luz. Por eso se llama intraluminal. ¿Vale? Doctor, Dígame. ¿puede repetir por qué se le llama intraluminal? Es que hay mucho ruido aquí. Se llama intraluminal, doctora, porque hay epitelio dentro de la luz. Cuando ustedes quitan el ameloblastoma uniquístico, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre inmediatamente es que se colapsa la lesión. Al momento que ustedes hacen una enucleación, con hacer un curetaje, eso es suficiente. Entonces es un tumor odontogénico que, si es intraluminal, lo estamos tratando como un dentígero, ¿no? Porque al final de cuentas en el dentígero también hacemos un curetaje. Número 1, intraluminal. Número 2, mural. ¿Qué quiere decir mural? Mural quiere decir que el ameloblastoma uniquístico tiene los 3 componentes de cualquier quiste: pared, cavidad o luz y epitelio. En el tipo mural, el epitelio se encuentra en la pared, en la cápsula del tejido, en la cápsula del tumor o del quiste. Si el epitelio estaba en la luz, es mucho más sencillo hacer la enucleación. Ay, denme un segundito, por favor.
Otra disculpa, ya van varias disculpas en una sola clase. El patrón mural se refiere a que el epitelio se encuentra en la cápsula o en la pared. ¿Sale? A eso se refiere con mural. Y transmural, que es el tercer tipo, miren, esta imagen es muy buena. Esta es el epitelio, las prolongaciones de epitelio. Y estas prolongaciones de epitelio se encuentran en la cavidad. Este es intraluminal, dentro de la luz. Este es mural. Quiere decir que el epitelio, las prolongaciones del epitelio se encuentran en la cápsula. Y transmural quiere decir que estos fragmentos de epitelio se encuentran más hacia adentro, más alejados de la cavidad. Valeria Martínez. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. ¿Qué implicación tendrá eso, Valeria? Que encontremos el epitelio aquí en la luz, que el epitelio se encuentre en la cápsula o que se encuentre muy adentro de la cápsula. Ay, no, doctor, me agarra en curva. Ah, muy bien. Digo, No, le estoy poniendo atención, quiero que quede no, digo, claro muy que mal sea que la agarre en súper curva, pero pues, ahorita vamos a resolverlo. Ok, sí, ayúdame porque si no. A ver, ¿alguien? Tienen que ser muy clínicos, tienen que luego sentir por dónde va el asunto. ¿Qué implicación tendrá eso? ¿Alguien? Fernando, usted que anda con todo, ¿qué implicación tendrá, doctor, que un quiste tenga proyecciones hacia la cavidad o hacia la cápsula o más hacia adentro? No sé, doc. Doctor, Dígame. yo diría que a lo mejor el tipo de tratamiento a utilizar. Claro. Si la luz del epitelio se encuentra en la cápsula, eso quiere decir que con cierta facilidad vamos a retirar el tumor. Sería como Y un eso no va a quiste, ¿no? Tengo recidivar. entendido. El quiste, claro. Si está en la cápsula, debemos de hacer osteotomía periférica o debemos de ser un poquito más agresivos. Pero si hay fragmentos de epitelio muy hacia adentro, muy hacia el tejido conjuntivo, debemos de ser todavía más agresivos. ¿Por qué? Porque basta que permanezca un resto de epitelio, un fragmentito por muy pequeño que sea, para que eso recidive. Vean, aquí está el diagnóstico, vean cómo cambia. Patrón luminal, ¿qué quiere decir? Que si la luz, que si el epitelio está en la luz, con que yo haga la enucleación y haga un curetaje, con eso es suficiente. Que si es mural, basta con que yo haga recesión de los bordes para que eso sea suficiente. Y si es transmural, pues tengo que ser más agresivo. Si es transmural, tengo que ser más agresivo porque hay recesión en bloque. Tengo que hacer recesión en bloque incluso. ¿Por qué? Porque es muy probable que eso vaya a recidivar. ¿Se fijan cómo es importante esto? Ustedes van a ver un ameloblastoma uniquístico. A manera muy resumida, cuando ustedes vean un ameloblastoma uniquístico, deben de hacer la enucleación. Número 2, deben de curetear bastante bien. Y eso de curetear no solamente es ante la presencia de un ameloblastoma uniquístico, incluso cuando ustedes hacen una extracción. Si hacen una extracción y curetean, con eso tengan la seguridad de que si hay restos epiteliales o si hay tejido de granulación o algo que pueda complicar al paciente, lo van a retirar. Y en ocasiones, y más si hay un proceso infeccioso, en ocasiones hay un proceso infeccioso y ¿qué pasa? Pues hay un proceso infeccioso y ni siquiera cureteamos, entonces queda ahí tejido necrótico y es cuando ahí puede haber una complicación. Entonces eso es importante. ¿De acuerdo? Sí, Doc, ¿cree que me pueda repetir de nuevo el transmural? Me perdí un poco. El transmural es recesión en bloque. En palabras muy sencillas, mientras más tejido, mientras más epitelio haya, más metido, más hacia la pared, hay más probabilidades de que recidive. Eso pasaba con el queratoquiste, con los quistes satélites. Los quistes satélites son fragmentitos muy pequeñitos de epitelio que están lejos de la cavidad.
Y si están lejos de la cavidad, cuando quitan la cavidad, deben de curetear y deben de traerse todo el tejido que está alrededor por si hay esos quistes satélites, los quiten. Si no, esa es una causa de recidiva. Aquí es muy similar. Aquí es muy similar, ¿de acuerdo? Si ustedes no quitan el tejido, si no lo quitan por completo, entonces eso es muy probable de que recidive. ¿Dudas? No, doctor. No, doctor. No, bueno. Yo sí tengo. Déjenme silencio todo, está viciando. Ahora sí, Adrián, prenda su micrófono y dígame. Usted dijo que que se tenía que quitar todo el contenido, si no había una alta probabilidad de que tuviera recidiva. Pero sí hay probabilidad de que, aunque no se quite todo el contenido, no haya recidiva, o sea, que se quede ahí un poquito o algo así. No. Por mínima. O sea, sí que poquito ya chupamos suave. Tiene dos prendidos ahí. No me oye bien. Es que me escucho yo doble. Ya, Adrián, ya entendí la pregunta. No, por mínimo que sea el fragmento de epitelio, Adrián, recidiva. Es la principal causa de recidiva, no quitarse completo. Por mínimo que sea. ¿Sí, Adrián? Gracias, doctor. Okay. Por eso la importancia de esto, ¿no? Una ameloblastoma uniquístico, aunque sea quístico, no deja de ser ameloblastoma. No deja de ser un tumor ontogénico. Las posibilidades de recidiva son altas por el simple hecho de ser ameloblastoma. Y eso hay que explicárselo a los pacientes. Mire, usted tiene un ameloblastoma uniquístico, aquí está el reporte de patología. Ya le hicimos el procedimiento quirúrgico. Ya le hicimos la enucleación. ¿De acuerdo? Ya le hicimos la enucleación, ya le hicimos el procedimiento quirúrgico. Es probable que recidive, pero no se preocupe, lo vamos a dar seguimiento, le vamos a dar un control radiográfico, clínico radiográfico. A los 6 meses después del procedimiento quirúrgico ya debe estar formado el hueso. Al año debe estar casi íntegro. Si pasa más de un año y eso no ha resuelto, que siga habiendo zonas radiolúcidas, ¿qué quiere decir eso? Que eso no se retiró por completo. ¿Sí? Y por último, el ameloblastoma periférico. ¿Qué quiere decir periférico? Periférico. Que sale solo en la cortical, ¿no? Exactamente, que sale sobre la cortical, a expensas del periósteo. Radiográficamente no se va a observar. Por ahí tengo un caso de un ameloblastoma uniquístico, les voy a presentar la próxima clase, de un ameloblastoma periférico, perdón, que está muy interesante. Van a ver cómo nosotros lo diagnosticamos. El cirujano hizo el procedimiento quirúrgico y ya nada más lo valoramos, pero el cirujano nos mandó la rehabilitación y está interesante. Les voy a ver cómo se ven. La característica para que sea periférico es que no afecta hueso medular. Sí puede ser que la parte superficial del hueso sea una zona radiolúcida, pero no afecta hueso medular. Y este se presenta en edad más avanzada, se presenta a partir de la sexta, séptima década de vida. Puede presentarse a los 50, sí, no sería lo más frecuente, pero se presenta sobre todo en sexta y séptima década de la vida. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos de ver ameloblastomas. Doctor, perdón. Dígame. ¿En la sexta y cuál década de la vida mencionó, doctor? Perdón. Sexta y séptima. Gracias, doctor. Sexta y séptima década de la vida, ¿vale? ¿Dudas? Me interesa que no queden dudas, porque si no vamos a estar avanzando y eso se puede complicar. ¿No quedan dudas? Yo no, doctor, gracias. ¿No? Creo que no, doctor, todo bien, gracias. Bueno, entonces, a ver, déjame ver si lo tengo aquí a la mano.
¿Para qué dejar para después? ¿Qué puede hacer de una vez? Al menos que no lo encuentre. Me dicen cuando se ve la pantalla. Ya, doctor. Paciente masculino de 45 años de edad. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, originario de la Ciudad de México, casado, habita en casa con todos los servicios disponibles, zoonosis negativa, hábitos dietéticos e higiénicos adecuados en cantidad y calidad. Antecedentes personales patológicos, diabetes tipo 2. En el momento de la prueba de glucosa, pues presentaba niveles altos, muy altos. Y la exploración intraoral, vean qué importante. Tumor de 2 años de evolución en cuerpo mandibular. Vean qué grande. Yo cuando lo vi, dije, este es un granuloma periférico de células gigantes, un granuloma piógeno. ¿Qué edad tenía el paciente en ese momento? Tenía 45 años y además es joven para el diagnóstico, ¿no? Tumor de 2 años de evolución en cuerpo mandibular del lado derecho, que comprende órganos dentarios 42 a 45. Base sésil, vean, ulcerado, pero estaba ulcerado porque como aumentó su tamaño, se ulceró, no por otra cosa. Se toma la biopsia incisional, una biopsia con punch, estaba muy grande el tumor, y vean, aquí se observa una zona radiolúcida en la parte superior del hueso, aquí vean, ¿lo ven? Sí, la pérdida ósea. Sí, es una pérdida ósea importante, pero la característica es importante, doctores, no afectaba hueso medular. Entonces eso llamó mucho la atención. No afectaba hueso medular. O sea, es como si lo moldeara el hueso, básicamente. Si lo moldeara, sí, ándele. ¿Cuál pudiera ser el diagnóstico? Yo pensé que era un granuloma piógeno. Pensé también en un granuloma periférico de células gigantes. Nunca pensé en un ameloblastoma periférico, nunca. El resultado de la biopsia, un ameloblastoma periférico. Este es epitelio ontogénico, son núcleos hipercromáticos con polarización inversa, esto que semeja retículo estrellado. Perdón, esto que es tejido conjuntivo, se hace la enucleación. La verdad que nunca pensamos en eso, ¿eh? Y vean después de la cirugía. Antes de la cirugía había incluso hasta un aumento de volumen, después de la cirugía ya no. 10 meses después, el paciente acudió, se le realiza una regularización del proceso para preparación protésica y 16 meses después es sometido a una regularización ósea cortical vestibular. Vean cómo quedó. Quedó ahí la cavidad, quedó socavado, porque el ameloblastoma periférico crece a expensas del periósteo. Sin embargo, la parte superficial del hueso estaba afectada, no el hueso medular, porque si hubiera sido hueso medular, el diagnóstico hubiera sido un ameloblastoma sólido. Miren, y después ya fue a prótesis maxilofacial, en donde ya en donde le hicieron la rehabilitación. ¿Se fijan? Nosotros no pensamos en un ameloblastoma sólido. ¿Por qué no pensamos en un sólido? Pues que para empezar ni siquiera son frecuentes. ¿No? En un periférico, ¿no, doctor? Perdón. Periférico, fue un periférico. Que el periférico es menos frecuente. Sí, el sólido es el más frecuente. ¿Vale? Entonces es mucho menos frecuente el periférico. ¿Se fijan? Bueno, entonces, conclusión. ¿Quién me dice la conclusión del día de hoy? Ya para irnos, porque ya es tarde. Pensar mucho en el tratamiento, como menciona, doctor. Sí. Ver todas las características, incluso la edad o las piezas que se ven afectadas. Gael, ¿cuál es tu conclusión, Gael?
Gael. La una. Sí, doc. ¿Cuál es su conclusión? Gael, ¿me escucha? Gael. A ver. Espérame, Alejandra, le pongo su inasistencia al buen Gael. Alejandra, ¿cuál es su conclusión? No hay que darnos, no hay que irnos por lo que nosotros creemos que es, ¿no? O sea, que pueda ser como... Correcto. Sí, es que, sí. Tener la mente más abierta que puede ser otra cosa. Sí, exactamente. Pues no, en ocasiones el diagnóstico no es lo que pensamos, ¿verdad? Voy a nombrar lista entonces y ya el que vaya diciendo presente ya puede conectarse. Leal Hernández. Presente. ¿Dónde andas, Leal? Se me olvidó prender la cámara, doctor, perdón. Pero aquí está. Vayan aprendiendo rapidito para ganar tiempo, por favor. López Pérez. Presente, doctor. Gracias, López. Esparza Aguilar. Esparza. ¿No está Esparza Aguilar, Jonathan Alexis? Medina Villalbazo, Jonathan. Presente, doc. Gracias, Jonathan. De la Cruz Maciel. Gracias, Diana. Martínez Reyes, Tania. Gracias, Presente. Tania. Gracias, Tania, ya la vi. Delgado Sánchez, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Jimena. Presente, doctor. ¿Dónde anda Jimena? ¿Dónde dejó Ahora ando en Puebla. ¿Dónde dejó las vistas paradisíacas? Ya se acabaron. ¿Usted cree? Bueno. Salma Alejandra. Presente. Perfecto, gracias. Amés Tatiana. Amezcua. Presente, doc. Gracias. Cervantes Lumbreras. Presente. Gracias. Martínez Arzate. Gracias. Presente, doctor. Gracias. Flores Parra. Presente, doctor. Gracias. Verumen Favela. Listo. Verumen, gracias, Verumen. Martínez Izaguirre. Presente, doctor. Listo, gracias. Soto Lucero, Paola. Gracias, Paola, ya la vi. Gracias. Cruz Emia, Sofía. Gracias, Mía. Gracias. Gutiérrez Luciano Estrella. Presente. Gracias, Estrella. Fernando Alonso. Gracias, Presente. Fernando. Ya lo vi. Otañez Cervantes, Valeria. Presente, doc. ¿Dónde anda Valeria? En la sala, pero aquí está mi Bendy, entonces... Ah, está bien. Perro. Ándale, pues, muy bien. Valeria. Carrillo García. Presente, doctor. Gracias. Adelante la cámara porque también yo me tengo que ir ya al instituto. Ornelas Navarrete, gracias, Dana. Presente. Gracias. Álvarez Rubalcaba Antonio. Presente, doctor. Antonio Sánchez. Presente. Gracias. Britannia. Gracias, Britannia, ya la vi. Gracias. Carla Lisette y Mira Michelle, rapidísimo. Presente. Perfecto, las dos, gracias. Yaredi. Luna García, Jessica, gracias, Jessica. Yaredi, Janet. Presente, doctor. Gracias. Bernabé, Gael. Gael tiene falta. Lozano Aguirre. Presente, doctor. ¿Sí me ve? Oh. Gracias, Víctor. Espinosa Villalobos, Luis Ángel. Luis Ángel. Yajalba. Gracias. María José. Gracias, María Presente, José. doc. Gracias, María José.